Bueno, sí, buenas noches a todos. Creo que pueden observar la presentación y vamos a comenzarla. Bueno, primero vamos a ver qué es un vector. Un vector es una magnitud física definida en un sistema de referencia que se caracteriza por tener módulo o longitud, dirección o orientación. Como podemos ver en la imagen, acá, tenemos el módulo que es como la longitud que tiene el vector, la dirección que es sobre la recta sobre la que se traza el vector. Tenemos el sentido que está indicado por la punta de la flecha, que puede ser, el sentido puede ser este es para acá o hacia acá. Eh, bueno, vamos a continuar. Multiplicación de multiplicación de un escalar por un vector, perdón. La multiplicación de un número acá por un vector. Si fuese por negativo, fuese de sentido contrario. Si K fuera por menos, al menos un ejemplo, menos 1, así que sería el vector contrario. Las componentes del vector resultante se obtienen multiplicando por el escalar K las componentes del vector. Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos el vector U, que es menos 2,5. Y podemos observar que aquí se ha multiplicado por menos 1. Entonces, es como que estemos multiplicando menos 1 por 2, perdón, menos 1 por menos 2 es igual a 2, y menos 1 por 5 es igual a menos 5, y tenemos acá. El otro ejemplo es el vector B. Como podemos ver, tenemos 3 por el vector B. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá nos triplica la magnitud del vector, porque como podemos ver, 3 por 3, 9, y 3 por menos 1, menos 3. Sé que no sé si tienen alguna duda con este tema de un escalar por un vector, o continúo. Ustedes me dirán. Bueno, entonces, ok. Ok. Estamos en el ejemplo de un escalar por un vector. Tenemos el vector U acá. Tenemos este vector U. Sí. Lo que tenemos que hacer es multiplicar ese menos 1 por este menos 2. Entonces nos da el 2 de acá abajo, el 2 rojo. Y menos 1 por 5, menos 5. Creo que esto están comprendiendo, ¿verdad? Ahora bien, en el otro ejemplo tenemos un vector B. El vector B dice que es igual a 3, menos 1. Entonces, si multiplicamos por un escalar 3, como vemos en el ejemplo de abajo, acá al último, 3 por B, entonces va a ser igual. Eso es lo mismo que multipliquemos. 3 por 3, 9. Y 3 por menos 1, menos 3. Ahora sí. Ok. Ahora bien, vamos a la multiplicación de un escalar por una matriz. En el álgebra de matrices, un número real es llamado un escalar, que puede ser 1 menos 1, ¿verdad? Un número real. El producto escalar de un número real y una matriz A
resulta que es otra matriz que tenemos que multiplicarla por cada uno de los elementos que tiene la matriz. Como podemos ver en el ejemplo acá abajo, dice, tenemos al principio, digamos que A dice que es 2, 1, 3 y menos 2. Encuentre 4 veces A. Entonces, 4 veces A es multiplicar ese número 4, que es el escalar, por cada uno de los elementos de la matriz. Como pueden ver, 4 por 2 es igual a 8. 4 por 1, 4. Ahora, en la fila de abajo, 4 por 3, 12. Y 4 por menos 2, menos 8. No sé si tienen alguna duda, o vuelvo a repetir el ejemplo. Ok, ok, José. Es así. Tenemos una matriz A. La matriz A dice que es igual. Tenemos una fila 2 y 1. Y en la siguiente fila, la matriz A es 3 y menos 2. Entonces nos piden que encontremos 4 veces A. Lo que tenemos que hacer es multiplicar ese número 4 por cada uno de los elementos que contiene la matriz. Por ejemplo, tenemos, ya sabemos acá que 4 por 2 es igual a 8. Ese es el primer elemento en la esquina superior izquierda. Nos da 8, si se fijan, 4 por 2, 8. Ahora bien, el siguiente elemento, que es la superior derecha, 4 por 1, el número 4 que tenemos acá por el elemento 1 da 4. Ahora bien, vamos a la fila de abajo, a la fila que contiene 3 y menos 2. 4 por 3 es 12 y 4 por menos 2, menos 8. O sea, solo es multiplicar cada uno de los elementos que contiene la matriz por el escalar, que en este caso es 4. No sé si quedó claro. Ok. Ahora bien, vamos a entrar al tema de vectores unitarios. Un vector unitario se refiere al vector cuyo módulo es igual a 1. Cabe recordar que el módulo es la cifra coincidente de la longitud cuando el vector se representa en un gráfico. Otro de los nombres por los cuales se conoce el vector unitario es vector normalizado y aparece con mucha frecuencia en problemas de diversos ámbitos, desde la matemática hasta la programación informática. Es posible obtener el producto escalar de los vectores unitarios averiguando el coseno del ángulo. No sé, Vilma, quizás tienes problemas con tu internet. Yo creo que todos, yo creo, porque creo que sí. Ajá, B sí, sí. Gracias, Cecilia. Ok, gracias, Julio. Quizás puede que tengas problemas con tu internet, Vilma. Pues, no sé, vuelve a cargar la presentación. Igual, te voy a dar seguimiento y vamos a averiguar. Si no puedes verla, pues vamos a ver qué hacemos. Te mando la presentación o pon la explicación. No te preocupes. Ok, vamos a continuar, ¿verdad? Esta es un poco de teoría. Ok, está bien. Dice, vamos a continuar. Cuando se tiene un vector y se desea normalizarlo, lo que se hace es buscar un vector unitario que se disponga del mismo sentido y la misma dirección que el vector en cuestión. La normalización del vector se lleva a cabo, dividiendo el vector por un módulo. El resultado es otro vector unitario con idéntica dirección e idéntico sentido.
como podemos ver acá en el ejemplo, el vector unitario se simboliza como con esta cachuchita que tiene acá. Eso significa vector unitario, que es la componente del vector entre la magnitud del vector. Ahora bien, vamos a darle un ok, Vilma, que bueno. Vamos a ver cómo darles un ejemplo. Si tomamos un vector bidimensional expresado en los ejes x y y, entonces tendremos el valor para cada uno de ellos, como puede ser 4,3. Cabe mencionar que dichas componentes también se conocen con el nombre de términos del vector. Para calcular el módulo del vector 4,3 debemos obtener la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de 4 y de 3. Creo que acá no les puse un ejemplo. Voy a tratar de como que tomen nota, como que ok, vamos a tomar como un ejemplo. No sé si tienen alguien tiene lápiz ahí listo o algo, solo para sacarle, para demostrarles cómo se obtiene el vector unitario. Ok, escribamos la fórmula que dice ahí, vector que dice b y tiene una cachuchita es igual al vector entre la magnitud del vector. Ok, esa fórmula, anoten esa fórmula por favor. Y les voy a dar las componentes del vector. Pues este es un ejemplo, ¿verdad? Podría ser el vector b es igual a 3i más 4j menos 6k. Ese es el vector que obtenemos. ¿Están todos anotando? Solo vamos a realizar esta fórmula de acá. La de b es igual a b entre la magnitud de b. Suponiendo que tenemos un vector b de 3i más 4j menos 6k. Esas serían las componentes del vector. Ajá, correcto, esa, la que señala la flecha. Sí. Esta, creo que todo ven, esta. Ok. Sí, esa. Ay, perdón. Ok. Entonces, esa fórmula se desarrolla así. Suponiendo que el vector b es igual a 3i más 4j entre 6k, eso lo vamos a dividir. Así, eso lo voy a escribir. Es igual a 3 en i más 4j menos 6k. Ese es el vector que vamos a tener. 3 en i más 4j menos 6k. Entonces eso se divide en la magnitud es el denominador. ¿Cómo sacamos la magnitud de ese vector b? Es sencillo. Abrimos raíz cuadrada de cada uno de los componentes al cuadrado. Por ejemplo, vamos a hacer 3 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 6 al cuadrado. A todo eso, raíz de todo eso, esa es la magnitud del vector. Y haciendo la respectiva división de 3 entre esa magnitud más 4 entre la magnitud que ya sacamos
menos 6 entre la magnitud. Tenemos cada uno del vector unitario en cada uno de los ejes, ya sea en X, en Y y en Z. No sé si me lograron entender o, o lo vuelvo a explicar. Ok, podemos proseguir. ¿Entendieron cómo sacar el vector unitario de un vector? Esos valores, es un ejemplo. B puede ser cualquier valor que te dé el profesor o el ejercicio te lo da. Ajá. Eso es un ejemplo, nada más. Simplemente, como les digo, ese 3i, 4j y 6k, o sea, para sacar el vector unitario, lo que tenemos que hacer es 3i dividido entre la raíz cuadrada, si notan por favor, de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Entonces, esa es la magnitud. La magnitud del vector se saca en la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Y entonces, luego que tenemos ese resultado, de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 6 al cuadrado, que creo que se divide cada uno de los componentes que les di. 3 entre la raíz de todo eso, más 4 entre ese mismo resultado. Pues, ¿por qué raíz cuadrada? Pues así es la fórmula. Así se saca la magnitud de un vector. Sí, siempre va a ser raíz cuadrada, así es. Pues así es la fórmula de la magnitud. Ok, creo que todos entendimos. Vamos a seguir. Bueno, producto escalar. Ahora bien, se llama producto escalar o producto punto de dos vectores u y b al escalar que se obtiene como producto de los módulos de ambos vectores por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Y podemos ver la fórmula, ¿verdad? Que un vector A se multiplica, el producto punto por el vector B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Y tenemos algunas propiedades, ¿verdad? Que, como en la matemática se conoce la conmutativa, que A por B es igual que B por A, la asociativa que podemos tener que K por A, K factor de A por B puede ser igual a K por A por B. Y así la distributiva también, como podemos ver en el ejemplo. Entonces, creo que tenemos un ejemplo acá. Aquí está el ejemplo. Tenemos un vector U de 3,0 y el vector B de 5,5. El ángulo entre ellos es de 45 grados. Como recordemos la fórmula, acá
que es igual a la multiplicación de la magnitud de A por la magnitud de B, ¿verdad? Entonces, tenemos que la magnitud de U, en este caso, si se fijan, vuelve a salir la raíz cuadrada, porque siempre va a ser así. Tenemos que el producto punto del vector U por el vector B va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 0 al cuadrado. En este caso es 0 porque así es, pero podría ser 1, 2, 3 o 4. Pero en este caso es 0. Multiplicado por la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, que son los dos componentes, ya sea uno en X y otro en Y, del vector B. Todo eso multiplicado por el coseno del ángulo, que en este caso es 45. Como resultado tenemos que raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3 y raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 5 raíz de 2. Ahí es por término, o sea, es como por estética que escriben así, pero si tienen una calculadora a la mano, pueden observar que esto nos da 15. No sé si pueden comprobarlo y si tienen alguna duda me preguntan. ¿Quedó claro el ejemplo? ¿O lo vuelvo a repetir? Ok, gracias Rocío. Pero vamos, vaya Kelly. Estamos en el tema de producto escalar de dos vectores. Eh, como lo dice la fórmula, te dije, ¿verdad? Que el producto punto de un vector por otro vector es igual a la magnitud de ambos vectores por el coseno que se forma entre ellos. Y en el ejemplo tenemos un vector U 3,0 y un vector B 5,5. Y el ángulo entre ellos ya nos da el ejercicio, que es 45 grados. Entonces, nosotros venimos y como ya lo dijimos en la diapositiva anterior, la magnitud de un vector es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado el 3. En este caso dije que aquí el otro componente era 0, pero podría ser cualquier otro número, depende del ejercicio. Y a eso le sacamos raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3. Y así hacemos multiplicado por el vector b, que es 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces eso es 5 al cuadrado más 5 al cuadrado es 50. Y raíz de 50 es 5 raíz de 2. Y el coseno de 45 es raíz de 2 entre 2. Entonces, así es como obtenemos el producto escalar de esos dos vectores. No sé si te quedó claro. Jacqueline. Ok. Vamos a continuar. Ok. No, el coseno de 45 es raíz de 2 entre 2. Siempre va a ser raíz de 2 entre 2. Comprobarlo en tu calculadora. Coseno de 45. Ajá, así es. Ok, vamos a continuar. Ahora bien, si se fijan acá, a veces nos pueden decir que calculemos el ángulo entre los vectores que ya tenemos. Y tenemos una expresión, si pueden ver toda la flechita,
Y la ecuación es coseno del ángulo, que en este caso no sabríamos, es igual a U1 por B1. ¿Qué quiere decir esto? Que U1 en este caso sería 3. Ok, permíteme. Ahora sí, ¿me escuchas bien? Un poco, ¿verdad? Sí. Puede ser la conexión de internet. Ok, pero se me entiende, todos me escuchan. Pues puede ser, sería de edad que todos tuviéramos audífonos. Ok, vamos a continuar. Entonces, tenemos la fórmula que dice que la componente del vector 1, que en este caso sería 3, por la componente del vector b, que sería 5. En el ejemplo lo vamos a ver, para que siguiendo con el ejemplo anterior, ¿verdad? Que el vector u es 3,0 y el vector b es 5,5. Entonces, la fórmula nos dice que multiplicamos el término 3 por el primer término del vector b, que sería 5 en este caso, ambos, más la multiplicación del segundo término del vector u por el segundo término del vector b. En este caso sería 0 por 5. Todo eso dividido entre la magnitud, entre la multiplicación de las magnitudes. Se recuerdan, ¿verdad? Que la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Si fueran un vector de tres componentes en y, j y z, o x, y, z, perdón, y, j, k, o x, y, z, solo se le agrega el otro componente y se le va al cuadrado y se hace la suma. Ok. Y luego, pues, si realizamos la multiplicación arriba en el numerador, luego sumamos esas multiplicaciones y en el denominador sacamos la magnitud de ambos vectores y luego la multiplicamos, obtenemos que el resultado es raíz de 2 entre 2 y ese resultado, todo en la calculadora, tenemos una función que se llama, en este caso, coseno inverso. Cuando vean eso que ya arc cos, eso quiere decir coseno inverso. Entonces creo que todos tienen en la calculadora esa función de coseno inverso. Y entonces para sacar el ángulo podemos calcularlo así. Coseno inverso. No. Este es un ejemplo de cómo sacar el ángulo entre los vectores. Acá. Miras esta fórmula de abajo, la que indica la flecha. O sea, porque puede haber casos en los que no conozcamos el ángulo entre los vectores. Entonces, tenemos esa fórmula, que solo es multiplicar el componente 1 del vector u por el componente 1 del vector b. A eso le sumamos el componente del vector u, el componente 2 del vector u por el componente 2 del vector b. Así como acá, en el ejemplo. Tenemos el componente 1 del vector u es 3. El componente 1 del vector b es 5. 3 por 5 más 0 por 5. Y abajo solo sacamos la magnitud de cada uno y luego multiplicamos. ¿Está claro? Y luego, pues, como todos les dije, tenemos en la calculadora una función que se llama coseno inverso. Si todos ponemos coseno inverso de la raíz cuadrada de 2 entre 2,
Eso nos da 45. ¿Está claro? Sí, sigamos. Ahora venimos a un tema que es un poco, creo que para todos es un poco más complicado, ¿verdad? El producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores libres, U y B, es otro vector que se designa por U cruz B. Se define de del siguiente modo. Si U y B son dos vectores no nulos y no proporcionales, U cruz B es un vector caracterizado por, y tenemos el módulo. Estas son como más que todo la teoría, creo que en el ejemplo van a tener algo más claro. Así que si quieren, pues, solo tengan claro esto, esta propiedad que ven acá al lado derecho de su pantalla, donde dice propiedad, el producto vectorial es anticonmutativo. Aquí no es lo mismo, en este producto vectorial no pueden decir que U por B es igual que B por U, o, eso es, o sea, es totalmente diferente, ya van a ver. Así que así se denota el producto vectorial, así como U cruz B igual, abrimos unas barritas, escribimos I, J y K, como todos pueden ver acá en el último de ese producto vectorial al lado derecho de sus, acá ya les indico, acá, acá, ¿verdad? Así se escribe. En el ejemplo vamos a poder observarlo mejor. Ahora bien, aquí tengo un ejemplo. Dado dos vectores, tenemos el vector B igual a 2i más 3j más k y el vector C, 1 en i menos 5 en j más 2k y nos piden calcular B cruz C. Se escribe la matriz como se observa en la figura. Como se puede observar en la última columna, se agrega nuevamente la columna I. Ok, como pueden ver acá en el ejemplo, tenemos el vector B, este 2 de acá es este 2, este 2 es este 2, este 3 es este 3. Ajá, se multiplica cruzado, pero te voy a explicar, ya en otra imagen se observa cómo se va escribiendo. Y en K, como dijimos, ¿verdad? Los vectores de 2 en I más 3 en J más K, dice, entonces se pone 1 porque se supone que el 1 es imaginario. Entonces ahí está, aquí está el 1. Miren, aquí supuestamente hay un 1. Entonces se escribe acá el 1. Y en este método vuelvo a escribir la columna I. Entonces, este mismo 2 que está aquí, ¿verdad? El vector B de este 2 es este 2 de acá. Es este 2 que está en la última columna. Y así escribimos en la otra fila, ¿verdad? El vector C. Tenemos 1 en I, menos 5 en J y 2 en K. Y como pueden ver, también está otra vez el 1, porque por este método así es, se coloca en la última columna eh, la columna I y se realiza una multiplicación como indica las flechas. Las rojas van primero, por ejemplo, es 2 por menos 5 y aquí tienen acá está, mira. Aquí tenemos cómo se va escribiendo esta multiplicación, hay que tener mucho cuidado. Y antes de recordarme, recordemos que esto es importante. Esto. Cuando nosotros multiplicamos la componente I por una componente J, vamos a obtener una componente en K. Cuando multiplicamos una componente de J por una componente de K, vamos a obtener I. Y cuando multiplicamos K cruz I, obtenemos J. Entonces, como pueden ver así, las flechas indican 2 por menos 5. Okay, mira, 2, la flecha roja, la primera flecha roja diagonal
2 por menos 5. 2 por menos 5. Ojo también con este signo de acá, que le sigue. Este signo, permítame, este signo es menos siempre. Este signo que está aquí, que le estoy indicando, ese signo debe de ser menos siempre. Entonces tenemos 2 por menos 5, cerramos paréntesis, menos, ahora subimos. Vamos con la primera flecha azul, 1 por 3. ¿Ok? 1 por 3. ¿Qué componentes estamos multiplicando? Arriba tenemos I por J, ¿verdad? Entonces sabemos que I por J nos va a dar K. Entonces por eso puse acá una K. Porque este resultado de ese, dentro de, de esos corchetes me va a dar la componente en K. Ahora bien, más. Ojo, este sí es más. Este sí siempre va a ser más. 3 por 2, que sería la segunda flecha roja, 3 por 2, menos 5 por 1. La segunda flecha azul hacia arriba, menos 5 por 1. Y recordemos nuevamente que estamos multiplicando J por K, y J por K, acá sabemos, nos dice que J por K nos va a dar la componente en I del nuevo vector. Correcto, eso es, José. Más 1 por 1. ¿De dónde sale ese 1 por 1? Podemos observar la tercera flecha roja, que es 1 por 1, ¿verdad? Menos, recuerden que ese siempre va a ser menos, el que está ahí adentro de los dos, entre los dos paréntesis, siempre va a ser menos. 2 por 2, menos 2 por 2, que el 2 por 2 sale de la última flecha azul. Y estamos multiplicando las componentes K por I. ¿Qué dijimos que era K por I? Era J. El resultado que está dentro de ese corchete nos va a dar la componente J en el nuevo vector. Y así es como realizamos 2 por menos 5 menos 10, 1 por 3, 3 en K, y creo que eso sí todos lo logran comprender, esta parte de acá, ¿verdad? ¿Se logra comprender? Ok, y luego pues solo le vamos a la mínima expresión, ¿verdad? Menos 3, menos 10 menos 3 es menos 13K. Al final se arregla acá en primeros la componente I, luego la componente J y la componente en K. Menos 10 menos 3 menos 13K. 6 más 5, 11I. Y 1 menos 4, menos 3J. Y lo escribimos así y tenemos la respuesta. Bueno, no sé si tienen alguna. Sí, esa sería la respuesta, José. Así es. Solo que lo ordenamos, ¿verdad? La I primero, después va la J y después la K. Pero sí, esa es la respuesta. No sé si alguien más tiene alguna duda con este ejercicio. Pues creo que este es el tema un poco más complicado, pero he tratado de buscarles un método fácil, porque hay varios métodos de cómo realizar este producto vectorial, pero creo que este es un método fácil, entendible, y no sé si tienen alguna duda. Vuelvo a explicar, no hay problema, se los puedo volver a explicar. Ah, ok, ¿de dónde sale el signo? Pues así es el método. O sea, el método eso es lo que nos dice, de que el signo menos eh,
siempre sale, es por este, así es el método. Una vez sigas el método, pues creo que no hay como equivocarse, ¿verdad? Pero sí, siempre tener en cuenta que el signo que está dentro de ese corchete siempre es menos. Y los otros son más, como se fijan. Acá, estos son más. Acá en rojo, este es más, este es más. Sí, siempre, siempre. Menos. Siempre va a ser menos. Ujú. Así que si no hay más dudas, pues esto sería todo. No sé si tienen otra pregunta. Ok, está bien. Bueno, no sé si todos, yo soy tutor de todos, ¿verdad? Pero trataré de enviarle a los pastores mi presentación para que ellos se la puedan compartir. Y los que están conmigo, pues yo les envío la presentación. Así que, un placer. Gracias por escucharme. Y recuerden siempre hacer sus preguntas en el aula virtual, en los foros. Eh, sí, ya sabes, Julio. Creo que vos sos el que me escribís siempre, ¿verdad? En el Messenger. Perdón, en el correo. Ajá, por favor, en el foro. Consulta sus dudas en el foro. Porque si así alguien tiene dudas y ese alguien puede haber otra persona que tenga esa misma duda. Así que le respondo todo desde un solo. Así que por favor, estén pendientes del foro. Muchas gracias. Ok, qué bueno, Lilian. Para eso estamos. Pues espero que les haya gustado un poco la presentación. Y ya les dije, ¿verdad? Le voy a hacer llegar la presentación por medio de sus tutores. Ok, gracias, buenas noches, cuídense. Ok, ok, bye. Buenas noches.